Arrancamos tranqui con el funeral de una mujer, siendo llorada por sus dos hijos. Fuera de la habitación funeraria se encontraban varios campeones de distintas artes marciales que también habían asistido y criticaban la ausencia del marido de la fallecida y padre de los niños. No obstante, inmediatamente se arma una conmoción. Los niños salen a ver, encontrándose a su padre, Shiu Daegak. Él se acerca con una sonrisa macabra y le dice a su hija que venga con él, a lo que ella teme. El chico la intenta proteger y el padre, al ver esto, dice que ha crecido mucho, pero que aún así era inútil, dando un paso hacia adelante y lanzando un puñetazo hacia su joven vástago, quien en la actualidad despierta luego de esta pesadilla y se nos presenta como Shushitae. Fight Class 3 se centra en un mundo donde las artes marciales son tan importantes que incluso hay escuelas que giran en torno a las mismas. Shushitae asiste a una de las escuelas de lucha más importantes de Corea, siendo la preparatoria Nam-il, aunque en su caso va a las clases normales y no a las de lucha. Allí va junto con Shieun, la nieta de la dueña de la pensión en la que Shushitae ha estado viviendo hace años, y un gordito llamado Ogdon, quien es un fanboy de las clases de lucha y le vive sacando fotos a sus estudiantes entrenando. El gordo le habla a un pelado que va al segundo año de las clases de lucha y que está enamorado de Shieun, tatuándose la pelada en su honor. Esta lo rechaza y este culpa a Shushitae, intentando atacarlo. El aire causado por el ataque levanta el flequillo de Shushitae, de manera que podemos ver la cicatriz dejada por su padre a lo Harry Potter, y este esquiva el golpe del pelado en instantes. Una piba aparece y derriba al pelado, presentándosenos como la capitana del segundo año de las clases de lucha y una estudiante de intercambio brasileira, María da Cascos. Shushitae le agradece por ayudarlo, pero esta simplemente le devuelve una mirada. Más tarde, vemos a Shushitae colocar carteles de búsqueda en las calles, lo que lleva haciendo desde la pérdida de su hermana. Alguien se acerca corriendo a él por detrás y lo ataca con una patada, lo cual este esquiva por poco. La persona lanza otra patada alta, pero cambia la trayectoria y le da una low. Shushitae intenta lanzarse al ataque, pero la persona lo toma del brazo y le hace una llave, de la que Shushitae consigue soltarse gracias a lo que la persona reconoce como hiperlaxia o hipermovilidad articular. La persona se quita la capucha, revelando ser María da Cascos. Ella se acerca a él sorprendida por sus habilidades, siendo alguien que no había entrenado nunca, pero su atención es captada por los carteles en el suelo que mostraban a Shiu Daegak, a quien ella reconoce, y ata los cabos de que aquel chico era su hijo, parándose y decidiendo en el momento invitar a Shushitae a las clases de lucha para convertirlo en el Shushiteiro más fuerte. Shushiteiro es practicante de Jiu-Jitsu en portugués, pero Shushitae inmediatamente le rechaza diciéndole que no tiene interés, razón o tiempo para eso y que le repare los lentes que le había roto en el asalto, retirándose. Al otro día, mientras le cuenta esto a sus amigos, María llega y le trae unos lentes de contacto, ya que los lentes normales serían peligrosos en las clases de lucha. María había hablado con su entrenador, quien a su vez habló con los directivos de la escuela, y al ser una ocasión única, habían llegado a la condición de aceptar a Shushitae en las clases de lucha si lograba pasar una prueba de admisión, la cual sería una pelea de 2 rondas de 2 minutos con reglas de MMA, cuyo oponente coincidentemente sería el pelado con el que Shushitae tenía beef. Aún así, Shushitae seguía negándose por completo a participar de toda esa vaina, pero María le pregunta si no quería encontrar a su hermana, lo que lo congela. Él la arrincona contra la reja y le pregunta si ella acaso había sido enviada por Shiu Daegak, a lo que ella lo tira al suelo y le dice que no pregunte boludeces, ya que ella odiaba a ese hombre. Y el solo pensar que él era su hijo le daban ganas de matarlo, pero que aún así se contendría, y le dice nuevamente que se una a las clases de lucha, y que si lograba pasar la prueba de admisión, respondería a todas sus preguntas respecto a Shiu Daegak. Los directivos le dicen al pelado que lo expulsarían si perdía, ya que no podían dejar que un estudiante normal se uniera así como hacía las clases de lucha, ya que eran el mayor orgullo de la preparatoria, y afectaría su reputación. Shushitae le pide a su amigo Ogdon que le muestre sobre Jiu-Jitsu, y este le muestra el primer combate de Royce Gracie, uno de los fundadores de esta arte marcial, quien pese a enfrentarse a un rival con amplia superioridad de peso, logró derrotarlo sin ninguna clase de problemas, a lo que Ogdon le dice que en el suelo no existía diferencia de peso. Al pensar en esto, Shushitae visualiza a su padre y su cicatriz arde, como la de Harry Potter. Al irse a su casa, Shushitae nuevamente es asaltado, esquiva algunos golpes pero es agarrado y noqueado fácilmente, a lo que el asaltante le lesiona el tobillo, mandándole una foto al pelado con el que Shushitae iba a pelear. Al otro día, mientras Shushitae le mostraba su lesión a María, por casualidad se cruzan al pelado y a otro tiparraco, quien era conocido de María. Al ver los ojos de este sujeto, Shushitae inmediatamente lo reconoce como aquel que lo asaltó. Este lo admite desvergonzadamente y encara a la pareja. María evita el conflicto, ya que sabía que el sujeto, llamado Shank, de la clase 3 de lucha, solo estaba siguiendo órdenes de los directivos para que el pelado ganara la prueba. En clase, Shushitae le pregunta a Ogdon sobre la clase 3 y este le explica el sistema de ranqueo, el cual consistía en que las clases 1 y 2
luchaban por el ascenso al Campeonato Nacional de Lucha, lo cual digamos sería como la UFC pero no internacional sino que nacional, como una antesala. Habían distintos rangos divididos en letras. Quien sea que llegara al rango S, el más alto, sería transferido a la clase 3. Nadie sabía nada de esta clase, ya que pese a que era la que contaba con mayores beneficios económicos, era prácticamente aislada al resto de clases. Uno de los muchos rumores era que en aquella clase se practicaba el valetudo, donde las reglas no existían. Él le dice que el año pasado María había llegado al rango S y había avanzado a la clase 3, pero por alguna razón la había abandonado y había vuelto a las clases del ranking. Cuestión que empiezan a entrenar. María le enseña una guardia cruzada que se adecuaría a su lesión, ya que solo debía mover el torso, puesto que su oponente era un boxeador y por lo general se abstendría de usar patadas. Aunque al principio está asustado, al pensar en su hermana y concentrarse, logra empezar a defenderse con éxito. María entonces le dice que el pelado, al ver que las manos no funcionarían, probablemente iría por una low kick, y rápidamente le enseña a protegerse de esto con la tibia, lo que se llama chequear. El verdadero peligro, sin embargo, eran los derribos, los cuales empieza a practicar y sus amigos lo pillan en una situación medio comprometida. María le enseña a tirar ambas piernas hacia atrás cuando alguien intentaba un derribo. A la mañana siguiente, esperando a María, le empieza a pegar a la bolsa y llega un tipo, presentándose como Jamín, de primer año de las clases de lucha. Este le corrige su forma, la cual era desastrosa, le muestra cómo hacerlo correctamente y se va, a lo que Yushitae imita su ejemplo. De todas maneras, cuando María llega, le dice que es inútil que intentase ganarle al pelón mano a mano, ya su mayor opción era ir a por una sumisión, utilizando la palanca voladora, misma técnica que ella usó en él cuando lo asaltó. Hacen una simulación del combate con María, usando el estilo de combate del pelado, el cual era un boxeo, pero no uno cualquiera, sino uno sucio, en el que usaba métodos poco ortodoxos como el agarre al cuello que aseguraba que impactaran los golpes. Lo bueno era que ese agarre facilitaba el uso de la palanca, la cual le enseña paso a paso. Lo que no sabían era que el pelado los estaba espiando. Llega el día del combate y entran a la sala del examen, el cual sería a puerta cerrada. Ante la imponente mirada de su oponente, el tenso y frío ambiente y la ansiedad e incertidumbre de ser su primera pelea, el miedo de Yushitae resurge. María inmediatamente lo nota temblando y lo aparta para espabilarlo, y le dice que sus probabilidades de ganar eran del 100%, que la verdadera fuerza viene de la motivación, y con una motivación como la suya, no podría perder. Yushitae encara nuevamente a su oponente y suena la campana. El round 1 comienza como era esperado. Yushitae evade los golpes y logra bloquear. El pelado, si bien tenía poder en sus golpes, no se comparaba a María, siendo mucho más lento. Tras las continuas esquivas, el pelado va por una low, lo cual Yushitae bloquea con éxito. Le sigue el intento de derribo, el cual, pese a la diferencia de peso grande, logra evitar, cayendo ambos al piso y terminando el round. Sigue el round 2. Esta vez, el pelado comienza con mucha más cautela, pensándosela antes de hacer su primer movimiento. Una vez inicia su ofensiva, Yushitae esquiva, a lo que el pelado ve el momento para agarrarlo, y Yushitae se dispone a contraatacar con la palanca, pero el pelado se antepone y le pisa el pie, reventándolo con un gancho que le saca el bucal. Al tocar el suelo, Yushitae se sumerge en un abismo dentro del cual visualiza a su padre llevándose a su hermana. Intenta correr, pero no es capaz de alcanzarles. Detrás de él, escucha una risa. Al girarse, ve a su yo de niño abatido por su padre. Este lo mira y lo llama inútil. Yushitae vuelve en sí y se levanta, insistiendo en continuar pese a las dudas del entrenador. El pelado se lanza once again y Yushitae continúa solo defendiéndose, pero el trauma de su pérdida empieza a latir con cada ataque cubierto o esquivado, hasta que llega a un punto de quiebre en el que pisa fuerte hacia adelante, grita e impacta un golpe contundentemente. El pelado se calienta y responde. Va por otro golpe, pero Yushitae evade, cayendo al suelo. El Dolapa intenta pisarlo y en ese momento Yushitae recuerda como antes de la pelea estaba viendo videos en la tienda en la que trabajaba mientras trapeaba el piso, y un movimiento le llamó la atención: la llave de talón, cuyo principio era muy parecido al de la palanca voladora. Yushitae aplica esta llave en el pelado y está por torcerle el tobillo, pero es detenido por María. El combate se da por finalizado y Yushitae, al haber utilizado un movimiento ilegal bajo las reglas de las MMA, es descalificado y falla el examen de admisión. Luego María lleva al pelado al gimnasio y comienza a darle un palizón. Yushitae va al aula de María y pregunta por ella, ya que quería hacerle las preguntas sobre su padre aunque hubiera perdido, y habla con un pibe llamado John Won, que le dice que no sabe dónde está. Aunque otras compañeras de María le dicen que estaba en el gimnasio. Cuando Yushitae se va, las pibas siguen hablando mierda de María y comienzan a esparcir el chisme de que ella se escapó del octágono en una de sus peleas de la clase 3, y así fue como fue expulsada de dicha clase, pero John Won le frena el carro.
El pelado le confiesa a María que los había espiado a Yuyitae y a ella y sabía sobre la palanca voladora de antemano la pelea. María le dice que se las pagaría por interferir con sus metas, pero antes de poder continuar llega Yuyitae e impide que María lo siga lastimando. Una vez que el pelado se va, Yuyitae le pide más información a María, a lo que ella responde que su padre, Yudaedak, también le había arrebatado a su familia. Ella había venido hasta Corea a buscar venganza, aunque había perdido el año pasado, ella ya sabía cómo encontrar a Yudaedak. De momento, la única forma era entrando a la clase 3. Ella le dice que su objetivo era asesinar a Yudaedak y obtener venganza por su familia. El pelado se disculpa con Yuyitae y va a hablar con el entrenador para confesar haber hecho trampa en el examen y cederle su puesto a Yuyitae. Sin embargo, el entrenador le dice que no hacía falta porque el día anterior, María y él habían ido a hablar con el director de la escuela y ella había ofrecido todo el dinero de sus patrocinadores, además de ofrecerse a competir en cualquier evento oficial representando a la preparatoria, a cambio de que Yuyitae entrase en las clases de lucha, lo cual hace, siendo admitido en la clase 1 de primer año. Yuyitae es orientado por la presidenta de la clase, Eun Sol, quien le hace un tour y le toma un examen físico. Ella le dice que se sabía que María había sido su entrenadora y que debería tener cuidado, puesto que había mucha gente en contra de María, pues todos en la clase 1 habían tenido que enfrentarse a ella como prueba de admisión. Todos fueron aplastados y ningún combate había pasado de la primera ronda. Eun Sol había quedado tercera de toda la clase, durando tan solo 12 segundos. Así, la clase quedó dividida en quienes odiaban a María y en quienes la admiraban. Eun Sol le dice a Yuyitae que debería tener cuidado con ambos bandos, ya que incluso los admiradores podrían tenerle tirria al haber sido elegido por María personalmente y sin embargo estar muy por debajo de la media en cuanto a aptitud física. Yuyitae deja su trabajo en la tienda, ya que ahora debería concentrarse en sus clases, y al llegar a su pensión se encuentra con María esperándolo afuera y la hace entrar. Ella le dice que su casa también era parte de sus sponsors y que la había perdido, por lo que ahora tendría que vivir con él. Se levantan temprano y Yuyitae comienza su entrenamiento con su clase, estando muy por detrás de los demás, quienes lo miraban con rechazo. Este comienza a complejarse, pero María pasa a su lado, ya que también estaban corriendo los de segundo año, y lo espabila, diciéndole que no se preocupe en la velocidad, sino en simplemente llegar a la meta. Yuyitae va a bañarse, lo joden un poco en la cafetería tirándole comida, luego rodean su pupitre en clase y un chinardo le pregunta si lo hizo con María. Yuyitae le planta cara y el chinardo está por golpearlo, pero es detenido por Hamin, que es el que le enseñó a golpear en la bolsa a Yuyitae. Su amigo Shibaram intenta calmar la tensión, aunque Hamin estaba hirviendo de la rabia puesto que estaba loco por María. El chinardo sigue metiéndole pullas, pero es detenido por su amiga la machona, por lo que se evita el conflicto. A la tarde Yuyitae comienza el entrenamiento de alta intensidad, del cual no le daba ni un respiro y lo lleva a vomitar en los primeros 10 minutos, pero su entrenadora le dice que hoy podría retirarse temprano ya que no tenía sentido que se sobreexigiera tanto en su primer día y ya había entrenado suficiente por la mañana. Lo importante era que comiera y descansara bien. Llegado a la pensión, no se puede ni mover. María le dice que pronto empezarán los combates de clasificatorias, a los cuales voy a llamar rankeds para mayor entendimiento. Las rankeds eran una vez por semestre. Ella le dice que él tenía 0% de chance este semestre y que debería tomarlo como aprendizaje y centrarse en pulir sus bases, ya que su meta era el próximo semestre. Al día siguiente, la entrenadora les cuenta sobre las rankeds. En principio, estaban divididas en fases de grupos de la A hasta la H como en los mundiales. De esos grupos, solo el primer y segundo puesto pasarían a la ronda de 16 y los otros dos que no lograran pasar serían directamente calificados como rango D, el más bajo, y ya al pasar al torneo cada uno sería calificado dependiendo de a qué ronda llegaran, siendo el que resulte campeón el que obtendría el rango S. Yuyitae entonces recibe su emparejamiento, siendo su primer combate contra Taeyun, una piba que siempre andaba en pijama y es amiga de Hamin y Shibaram, pero pese a su apariencia, su especialidad era el karate Kyokushin, una temida y respetada arte marcial, la misma que hace Gun en Lupis. Taeyun y Shibaram van a hablar con Yuyitae para presentarse y conocerse antes del combate y ella le pregunta por su especialidad y le dice que a cambio le diría una debilidad suya. Él le dice que hace jiu-jitsu y ella le dice que su debilidad era que era demasiado agresiva. Yuyitae continúa su entrenamiento dándolo todo hasta que llega el día del combate. Empiezan las rankeds y toca el turno de Yuyitae, que sube al octágono y se para ante Taeyun, quien era más baja que él pero estaba más mamada. Mientras la entrenadora explica las reglas, Yuyitae se encuentra ansioso pensando en que María no estaba y que no había audiencia, pero Taeyun le dice que se concentre porque no era cortés para su oponente. Ambos asumen su guardia. Por momentos Taeyun corta la tensión sonriendo, pero en instantes se lanza al ataque con una ráfaga prolongada que Yuyitae hace su mejor esfuerzo en esquivar y bloquear hasta quedar espalda contra reja, donde está a punto de recibir un poderoso recto, pero se quita del camino. Al ver esto, el chinardo de su clase se caga de risa pensando en que es un cobarde, pero Hamin en cambio quedó impresionado, ya que sin darse cuenta, Yuyitae había terminado esquivando todo, lo que también sorprende a Taeyun. Termina el primer round.
Taeyun se pregunta por qué Yuji Tae, pese a tener grandes reflejos, no contraatacaba en absoluto. Yuji Tae se mostraba aún reacio a todo aquello, pensando en que quizá las peleas eran una actividad social para personas con enfermedades mentales. Me dolió eso, Taeyun reanuda su ofensiva tras el segundo sonar de la campana. Mientras se evade, Yuji Tae piensa lo que le dijo Taeyun sobre que era demasiado agresiva, comenzando a entenderlo. Intenta ponerlo en práctica al esquivar un golpe yendo hacia atrás e inmediatamente entrando en su guardia tan rápido que la pilla completamente desprevenida y se aleja enseguida por sí las moscas. Se lanza a él de nuevo y al ver que pese a la oportunidad que había tenido no la había atacado, le pregunta si se la estaba haciendo fácil y le dice que pelee como corresponde. Yuji Tae no entendía por qué ella esperaba que él supiera lo que estaba haciendo si solo era su primera vez e intenta responderle, pero su golpe tal cual Hamin lo vio practicando terminó siendo muy débil. Taeyun aprovecha y ataca con un uppercut que Yuji Tae logra bloquear a último momento, pero es enviado hacia atrás y choca contra la reja. El combate continúa de la misma manera, aunque Yuji Tae comienza a notar un retraso en los movimientos de Taeyun, quien demuestra un visible cansancio, el cual Shibaram y Hamin confirman como actuación. Pero Yuji Tae cae en esto y comienza a pensar en la posibilidad de ganar, predisponiéndose a atacar en el siguiente round, el cual al comenzar, Taeyun falla un ataque a propósito, dejando una ventana para que Yuji Tae se adelante y entre en su guardia. Yuji Tae la sorprende no con un ataque cualquiera, sino yendo directamente a por una palanca voladora, que no termina por efectuarse y desencadena una patada en la cabeza. El chinardo piensa que solo fue un error de Yuji Tae al hacer la palanca y la patada solo había sido suerte, pero no, Taeyun había evitado que Yuji Tae la enganchara con la pierna al anteponer su cabeza, prefiriendo recibir ese daño a caer en la palanca. Taeyun decide ponerse seria por el resto del combate, y la atmósfera cambia a la vez que lo hace la velocidad de los ataques de Taeyun, los cuales se le comienzan a tornar complicados de esquivar a Yuji Tae aún con sus reflejos. Esquiva un uppercut, pero un rodillazo le sigue de manera tan inmediata que solo puede bloquearlo, siendo lanzado hacia atrás por la potencia. Taeyun lo sigue y en ese momento Yuji Tae observa a María, quien sí que había venido a verlo, solo que estaba en unas gradas superiores. Ella le dice a Yuji Tae que lo había hecho bien, solo que Taeyun aún era demasiado para él, siendo la segunda alumna de la clase 1 que más había durado contra ella, habiendo durado 1 minuto con 14 segundos. Taeyun finaliza el combate con tremendo gancho a las costillas, tan tocho que se las fractura, parando la batalla con un KO en el tercer round. Con la lesión en las costillas, Yuji Tae no pudo competir en sus otros 2 combates, por lo tanto, quedó por defecto clasificado en rango D. María le dice que mire los otros combates mientras se recupera para que aprenda, y va a ver al chinardo bully, cuyo nombre ni me voy a molestar en intentar pronunciar, pelear contra Shin Hamin. Simp Hamin, el cual es un kickboxer condecorado, va con toda pensando hacerle pagar la falta de respeto hacia María. Hamin vence gracias a una high kick y al hecho de que sencillamente le rompió el ojete al chinardo. Yuji Tae se recupera una vez los grupos preliminares ya se habían terminado y queda encasillado en el rango D junto a otros no-names de mierda. Y por otro lado, los 8 finalistas de la clase 1 se enfrentan contra los 8 finalistas de la clase 2. Se nos cuenta que no había un tercer año en la preparatoria, básicamente porque intentaron pasarse de listillos con María en su primer año, y esta los reventó a todos, por lo que el director perdió interés en financiarlos y los expulsó. Yuji Tae continuó reforzando las bases aprendiendo el combo más básico de boxeo, el 1-2. Empiezan las rankeds de 16. Shibaram pierde su combate. Shin Hamin y Taeyun intentan animarlo yendo a comer. Acá Shibaram reconoce a Shonbon, el cual va a las mismas clases que María, ya que él y su novia habían ido con Shibaram a la escuela hacía unos años. Shonbon lo saluda formalmente y rápidamente se va junto con su novia. Taeyun nota algo raro en él y Shibaram dice que Shonbon era un tipo normal hasta que de repente en el último año de la escuela comenzó a cagar a palos a todos los bullies y alborotadores y a mantener el orden en clase con un puño de hierro. María le enseña a Yuji Tae técnicas de caída para redistribuir el impacto al caer y nota un aumento en su musculatura. Aún así, le faltaba mucho y le recomienda comer más de 5 comidas al día para ayudar a tonificar. Shieun descubre que Ogdon está sufriendo de bullying y extorsión. Las rankeds continúan, mientras los rangos D se encuentran entrenando, con Yuji Tae haciendo sparring con un tipo, evadiendo con éxito, pero dando un golpe muy débil y siendo en consecuencia derribado. Un entrenador le dice que ha notado que sus reflejos y su talento en general eran muy buenos, además que se esforzaba y ponía su mayor empeño en los entrenamientos. Sin embargo, tenía demasiado miedo al golpear y ser golpeado. Le dice que piense en los combates como entrenamiento, no como en simple violencia. Al final, era una lucha contra uno mismo. Uno debía apuntar por encima de sí mismo. Para superarse, cada jab llevaba detrás el entrenamiento de cada individuo. Por ello, no debía dudar al subirse al ring. Finaliza además diciéndole que intente usar algo de su ira, ya que la ira controlada podía ser bastante poderosa. Mientras estudiaba Jiu-Jitsu con María, Yuji Tae recibe una visita de Shieun y este le dice a María que se esconda en el armario, pese a que María le dice que no le gusta ese lugar.
Mientras Yushitae habla con Shieun, María parece estar bastante incómoda dentro del armario, aunque súbitamente tiene flashes traumáticos de lo que parecía ser su padre y una sombra detrás de él. Shieun trata de contarle a Yushitae sobre las heridas que le vio a Ogdon, pero este está demasiado concentrado en tapar los ruidos que estaba haciendo María en el armario y en echarla rápido, cosa que termina haciendo. Yushitae le dice a María que ya podía salir, pero esta no lo hace. Al abrir el armario, la encuentra visiblemente atemorizada. Esta al verlo recuerda a Yudaegak y se lanza a él, con una mirada puramente asesina, aunque sale del trance rápidamente. Al otro día, Shieun decide seguir a Ogdon cuando este es llamado por sus abusadores, y en la escuela, Yushitae se cruza con el grupete del chinardo y la lesbiana le cuenta lo de Ogdon, por lo que él también va. Shieun espía a los pibes haciéndole bullying a Ogdon, pero Yushitae la llama, lo que la delata, por lo que los encara no sin antes decirle a Yushitae dónde estaban. La terminan golpeando también, hasta que Yushitae aparece, y al ver hacia sus amigos, quienes lo habían estado apoyando en este nuevo camino que había emprendido, de repente, las glándulas suprarrenales de los riñones liberan adrenalina, siendo 10 veces más que la cantidad de aire necesaria para respirar. La función digestiva se paraliza momentáneamente, las vesículas se dilatan, el rostro se vuelve rígido y la boca se abre, la ira explota. Pronto, la sangre se concentra en el cerebro, corazón y músculos, preparándolos para el ataque. La mente de Yushitae es vencida por la disposición destructiva e instintiva de dañar a su oponente. Impacta de lleno al más grande, quien se tropieza con Ogdon y cae al suelo. Los otros dos intentan atacarlo, pero los esquiva. Golpea a uno, recibe un golpe del otro, pero lo resiste y contraataca. Lo embiste y lo tira al suelo, donde lo machaca con tanta impulsividad que se lastima la muñeca al golpear. Otro aprovecha para patearlo y el más grande se levanta. Shieun piensa en María y va a buscarla para que los ayude. Los abusones hablan entre sí, pero Yushitae agarra a uno por detrás y le rompe la nariz con un celular. Luego encara al más grande en guardia, domina el combate usando solo su mano izquierda, comenzando a sentir una necesidad imperiosa de causarle dolor, pensando incluso en romperle el brazo. Shieun no encuentra a María por ningún lado, pero se encuentra a Jongwon, quien al escuchar que sus amigos estaban en problemas se dispone a ayudarla. El gordo logra agarrar a Yushitae y lo lanza con su especialidad, la cual era judo. Yushitae utiliza la técnica de caída, pero aún así, aquello no era un tatami, era concreto, y tuvo que soportar un impacto de aproximadamente 4 veces su propio peso. Su cabeza no podía parar de sonar y no podía respirar. El gordo lo levanta del suelo, pero Yushitae aún seguía desafiante y no baja la mirada, a lo que el gordo comienza a golpearlo. Ogdon lo agarra por atrás y le pide que pare. Yushitae entonces aprovecha la distracción e intenta la palanca, pero falla. Shieun le dice a Jongwon mientras corren hacia la escena que su amigo era Yushitae, quien era el protegido de María, a lo que Jongwon se detiene. Yushitae es sujeto mientras lo obligan a ver cómo golpean a Ogdon y este siente rabia e impotencia. En su interior quería matarlos a todos, al final solo pudiendo arrodillarse e implorar disculpas. Afortunadamente, la lesbiana, Sowol, aparece para ayudarlo. Poco después, todos los estudiantes ven un cartel que notifica que los estudiantes que acosaban a Ogdon habían sido suspendidos, su líder expulsado, y Sowol había sido penalizada y descalificada de las rankeds de ese semestre. Yushitae se encuentra entrenando más motivado, pensando en cómo Sowol le dijo que no lo estaba ayudando a él, sino a María. Ella conocía al gordo de algún lado y lo noqueó de un solo golpe. Así, Yushitae dejó de dudar en los sparrings y comenzó a golpear a sus oponentes. Avanzan los combates de las rankeds, en los cuales se destaca a Choi Shunshu, un estudiante de la clase 2 especialista en sambo, y Hamin, que se enfrenta a un usuario de taekwondo, quien no se la pone fácil y al final termina ganando por decisión y no por KO, lo que no capta el interés de María. En las semis, Hamin vence a Choi Shunshu, que se preocupaba más en hablarse con pibas que en entrenar, y por consiguiente es noqueado en el primer round. Y también avanza en las semifinales la presidenta de la clase 1, Eun-sol, la cual estaba mamadísima y era luchadora de lucha olímpica, decidiéndose la final entre Hamin y Eun-sol. Las rankings de segundo año también habían llegado a las finales, siendo el finalista Jongwon, quien había ganado todos sus combates por KO en el primer round, y se enfrentaría a la finalista del año pasado, quien había pasado a la clase 3 pero la había abandonado, María. María no había competido en las rankings de ese año, puesto que ya había alcanzado el rango S1. Solo había competido en los eventos que le ordenaban los directivos para pagar la beca de Yushitae, y había dado el mínimo esfuerzo, dejándose ganar en la mayoría, por lo que los estudiantes comenzaron a pensar que se había debilitado, pero todos los rumores se despejarían en ese combate. Los peleadores de la clase 3 habían asistido a verlo, y el tipo que le lesionó el tobillo a Yushitae, Yang, lo reconoce desde las gradas superiores y lo saluda. Ogdon le cuenta a Yushitae que el año pasado, luego de que María ganara las rankings y ascendiera a la clase 3 en
en el primer semestre. El ganador del segundo semestre había sido Yang, quien se enfrentó a Yongo en la final, siendo un combate histórico en la historia de la preparatoria y una batalla sin tregua en la que Yongo perdió, desmayándose estando aún de pie. Yongo le dice a María que él estuvo de acuerdo con lo que ella hizo con la clase 3, ya que pensaba que había que deshacerse de la gente de mierda. Él dice también que ella y él son iguales, aunque luego contradictoriamente la insulta. El round arranca y Yongo va con todo, mientras que María solo esquiva. Da ligeros toques y mantiene su distancia. Todos se preguntan el porqué de esto, a lo que Shitae recuerda cómo María le dijo que iba a pelear acorde a las características físicas suyas, para que él pueda tener una mejor guía de cómo utilizar su estilo. Sin embargo, Yongo comienza a provocarla para que vaya en serio, y le dice que él siempre va hacia el final del camino que creía correcto, y no se detendría aún luego de vencerla. Cuando ganara, se encargaría de todas las clases y de todos los que idolatraban a María, ya que los consideraba cómplices al no tener en cuenta el dolor de todas sus víctimas. Esto incluía a Yushitae. Él dice que su lema era barrer el suelo hasta que estuviera limpio. En ese instante, María baja su guardia y en un segundo le hunde la mandíbula de una sola tornada, fracturándosela. Mientras está cayendo, Yongo mira las luces del estadio y recuerda su motivación. Recuerda como cuando su novia le contó que su hermano había muerto, siendo víctima de bullying. Ella veía las campañas que se hacían en contra de la violencia escolar y pensaba que eran inútiles. Todos eran hipócritas, incluyendo a los padres de los abusadores. Ella deseaba que todos fueran golpeados hasta la muerte, igual que como su hermano había muerto. En ese instante, Yongo pisa el suelo del octágono y se lanza hacia adelante gritando como un maníaco y encajando tremendo trompadón justo en la guardia de María, mandándola a volar, aunque esta amortigua su caída con el árbitro y enseguida se lanza hacia adelante, metiéndole un rodillazo en el ojo que le causa una fractura orbital, siguiendo con un codazo en la cabeza que le fractura la cervical y con otro puñetazo más le fractura el hueso nasal. Cuando está cayendo, María lo agarra y le hace una llave. Mientras todos los entrenadores se empiezan a meter al octágono para detenerla, le rompe el brazo. Fatality. Hacen una entrevista post pelea a María y le preguntan si no se sentía culpable por lo que le hizo a Yongo, puesto que era muy probable que por sus lesiones jamás pudiera volver a luchar. Ella le dice al entrevistador que todas las artes marciales estaban basadas en la eliminación. Cada peleador estaba preparado para lo peor dentro del octágono. No era culpa de nadie. No tenía por qué sentirse culpable. A lo que el entrevistador le pregunta directamente si alguna vez mató a alguien, cosa que no responde. La presidenta Eonsol, para prepararse para su pelea con Hamin, rompe el récord de peso muerto de la clase de pelea de 320 kilogramos, levantando 3.2 veces su propio peso. Sin embargo, no se tenía confianza, ya que ella había llegado a las finales dándolo todo, mientras que Hamin había llegado mucho más fresco. Tras consideración, lo embiste en los pasillos de la escuela y solo logra moverlo 2 pasos y medio, a lo que Eonsol inmediatamente decide retirarse y cederle el campeonato a Hamin. Hamin era un prodigio del kickboxing. Durante la secundaria acumuló incontables trofeos de competiciones locales y nacionales. Un día le llegó una oferta de una de las mejores escuelas del mundo, una escuela rusa, pero a su vez también una oferta de la preparatoria Nam-Il. Su entrenador y él pensaban rechazarla, pero el reclutador les dijo que hubo alguien más que recibió ambas ofertas y optó por la preparatoria Nam-Il. Hamin, con la intriga de conocer a un peleador de su calibre, acepta unirse si lo dejaban enfrentarse a esta persona, la cual era una María notablemente más siniestra y a la que le tomó un solo golpe para cambiarle la vida a Hamin por completo. Y ahora, ambos finalistas de primer y segundo año debían enfrentarse nuevamente para ver cuál ascendía a la clase 3. La fuerza de María era promedio, para la clase de lucha, obvio, levanta más que yo, no destacaba en ese apartado. No obstante, su falta de poder relativa a otros peleadores era compensada por el uso exclusivo de rodillas y codos, con los cuales atacaba puntos vitales y críticos. Su flexión muscular era similar a la de un resorte. Sus golpes eran capaces de alcanzar aceleraciones inhumanas en cuestión de segundos. Y además, similar a Yushitae, su visión corporal también era muy buena, con la capacidad de leer y predecir movimientos. Tenía el nivel de un veterano profesional a una edad temprana. Era una genio. La entrenadora le aconseja a Hamin que, aunque sea su mejor alumno, se retirara así como lo hizo Eonsol, ya que no era una decisión cobarde sino inteligente. Pero dado su respeto a la obsesión con María, Hamin decide afrontar este reto de igual manera. Hamin se lanza al sonar de la campana dándolo todo desde el segundo 1, dispuesto a acabar con el combate en el primer round. María se nota levemente abrumada y Hamin continúa aumentando más y más la intensidad de sus ataques hasta que logra conectar uno por dentro de su guardia. O eso parecía, pero María lo había detenido con una front en el estómago, la cual le quita el aire, a la par que María choca contra la reja y se lanza hacia adelante. Hamin esquiva a duras penas y lo que le sigue es algo que solo se puede describir como paliza, aunque mucho más controlada que la del combate anterior de María. Hamin se rehúsa a ceder e intenta una desesperada embestida que María repele fácilmente y contesta con un devastador uppercut. Hamin se levanta como puede, sin poder mantener del todo el equilibrio, pero aún así sube la guardia.
Parece por instantes tener un subidón de energía, pero poco dura, pues inmediatamente María vuelve a dominar mientras las metas y logros de Hamming cruzan por su cabeza, solo para ser aplastados por una figura que se le había tornado insuperable. Antes de que su última huella sea aplastada, lanza otro golpe más, lo que también hace María, pero el suyo es el último del combate. Y así, su figura se aleja de Hamming entre la nieve, dejando solo un rastro de huellas hacia un horizonte infinitamente negro. Y este cae al suelo del octágono, noqueado. Vemos a Yongo, el cual estaba sanando de sus heridas. Su novia le pide que deje las peleas, a lo que este se niega. Ella insiste, y ante la repetida negativa de él, decide terminar la relación, diciéndole que tenía miedo de que él se volviera como los asesinos de su hermano, por lo que se va, dejándolo sumido en un remolino de ira y oscuridad. Yujitae entrena tomando como base los movimientos de María en su combate contra Hamming, y ella se centra en entrenarlo al haber acabado ya su papel en las rankeds. Le dice que el primer fundamento del Jiu-Jitsu era la supervivencia. La forma más rápida de mejorar las habilidades era centrarse en lo básico durante mucho tiempo, y eventualmente el cuerpo lo convertiría en instinto, el cual luego debería poner a prueba. Van a observar unos combates más para decidir las posiciones dentro de cada rango y aprende sobre el juego de pies, fintas y la patada brasileña. Y con eso concluyen las rankeds. Yujitae hace sparrings con otra alumna del rango D que hacía boxeo, la cual usaba su rango para cegarlo con su izquierda y luego rematar con la derecha. Pero Yujitae demuestra su mejora al no verse muy afectado por esto y querer continuar. Yujitae se mete por su lado izquierdo e intenta una patada, pero la piba se la agarra, le mete un recto en la jeta y lo barre, para luego hacerlo tapiar al hacerle una llave. Después empieza el periodo de exámenes y Yujitae piensa ponerse a estudiar y demostrarle a todos que era el más perrón aquí, pero María le dice que no diga boludeces y que ahora en más saldrían a las calles a poner en práctica todo lo que había aprendido y adquirir lo más importante, experiencia. Salen a la noche y encuentran a unos matones. María acaba inmediatamente con uno y le dice al otro que se enfrenta a Yujitae, a lo que el tipo acata. Yujitae, con su excelente visión, ve la diferencia entre las artes marciales con reglas, movimientos repetidos y restringidos y la guerra psicológica, y una pelea de barro en la que los peleadores ponen su vida en juego y estaban espalda contra pared. También estaban las variables impredecibles. Yujitae se tropieza y al último segundo agarra al tipo de la camisa y lo tira hacia adelante, cayendo los dos y dejando al tipo con la cabeza metida en la remera. Pero Yujitae se paraliza y no sabe qué hacer. María le grita y se pone a atacarlo. El tipo estaba demasiado exaltado y salvaje y no se dejaba someter, golpeándolo con un revés, lo que enfada a Yujitae y lo lleva a terminar el combate de una vez. Al volver, María le dice que lo ha hecho bien, pero le recalca su error de dudar en el momento justo. Le dice que no le está enseñando artes marciales, le está enseñando a pelear. No había excusas en la pelea. Un error podía llevar a la muerte. Mientras trataba de dormir, Yujitae le da vueltas al asunto en su mente y discute consigo mismo. Se sentía mal por golpear a un tipo que no conocía y que solo tenía miedo, pero al recordar a los tipos que golpeaban a Ogden y relacionarlo con lo que ese tipo estaba también haciendo, piensa en que ese tipo de personas lo merecían. Pero a su vez, sabía que él no era nadie para condenar a la gente, ni un juez, ni un policía, ni guardia. Él eligió castigarlos con violencia pese a no tener ninguna autoridad, con la justificación de que era una experiencia necesaria para él. Se pregunta qué carajo estaba haciendo. Considera la idea de aplastar a otra persona con fuerza, ya sea en peleas callejeras o en artes marciales, como barbárica. Sin importar si se lo pintaba como entrenamiento corporal o automejora y superación personal, las artes marciales se basaban en destruir a otras personas. Se pregunta si realmente podía encontrar a su hermana entrando a la clase 3, y si hacía bien en confiar en todo lo que le decía María. Piensa en su hermana y le pregunta si este era el camino correcto. Cortamos a otros matones jodiendo a un tipo y de repente Yujitae aparece detrás de él y le dice que necesita una paliza. Lo lleva a una obra, lo derrota tras una dura pelea off-screen y María se lo lleva mientras amanece. Y comienzan a ir a la escuela corriendo cada mañana con ladrillos en la mochila, pasando por múltiples obstáculos. Sowol lo mira y nota sus heridas, pidiéndole hablar. Vemos que Sowol, similar a Hamming, se había obsesionado con María desde la primera vez que peleó con ella, aunque lo suyo era un poco más sexual y no en el buen sentido. Recibe una somanta de hostias, pero esto solo la encendía ya que además de todo era masoquista. María siguió reventándola, pero Sowol le escupe sangre en la cara y le hace una llave de judo, de la que María se libra saltando hacia adelante y le hace una llave a Sowol en la pierna, aunque dicha pierna terminó siendo solo una prótesis. Sowol estranguló a María, pero este le fracturó las costillas de un codazo. Finalmente, ambas acabaron, María con el combate y Sowol literalmente. A raíz de esto, Sowol adquirió una suerte de lealtad hacia María, y era por eso que le preguntó a Yujitae cómo se hizo esas heridas. María aparece, y Sowol finge que son super amiguis, lo cual María se cree. María se va, y Sowol le da su número a Yujitae, diciéndole que la llame si necesitaba ayuda. Nuevamente María y Yujitae salen a cazar a un grupete. Choi Jung-jun
El mujeriego de la clase 2 que hace sambo recibe una llamada de este grupete que está siendo cagado a palos por un Shitae, a quien ahora ya ni podían acertarle un golpe. Jun aparece con una patada, pero se detiene al reconocer a Shu Shitae y a María, y quiere evitar cualquier conflicto, pero María le dice que pelee con Shitae, a lo que este tiene que aceptar. Shitae se muestra nervioso al ser su oponente, esta vez no un cualquiera, sino el cuarto puesto de las clasificatorias de primer año, por lo que empieza el combate a la defensiva, solo esquivando y protegiéndose como le era usual, todo mientras lo analizaba y concluía que Jun era casi tan fuerte como el pelado con el que tuvo el examen de admisión y casi tan rápido como Taeyun, siendo como una mezcla de ambos. Jun se detiene antes de lanzar un puño y le habla a María como si estuviera por meterse a la pelea. Shitae se lo cree y se gira, pero esto era una mentira, por lo que se come tremenda trompada que le hace sangrar la nariz. Jun va por otra patada que Shitae esquiva y lo embiste, apenas moviéndolo. Jun mete un rodillazo y le siguen múltiples más, que remata con un codazo en la espalda y un gancho. Shitae está de rodillas en el piso y María le dice que decida si seguir o no. Él mira un vidrio tirado y se le empiezan a cruzar multitud de pensamientos, todos en torno a la pelea y sus posibilidades. Sabía que no había chance de una victoria limpia, su oponente le había hecho trampa primero, así que no había tiempo para pensar, tenía que hacer lo que sea para ganar. Toma el vidrio, se lo muestra a Jun y lo amenaza con no usar embestidas o ir al suelo como en el Jiu-Jitsu o Sambo, que solo pelearan mano a mano. Este acepta y al limitar sus opciones y conocer sus movimientos al haber visto sus combates en las Rankeds, comienza a usar los movimientos de una luchadora que lo venció, la cual hacía capoeira. Pero esto enfada a Jun, ya que además esta piba ahora salía con él y andaban peleados. Shitae lo provoca señalando este hecho y Jun se lanza a atacarlo, irritado. Shitae se burla de él mientras lo esquiva, táctica que resulta efectiva y repite. Jun dice que le probará a todos que estaba saliendo con la piba y la llamaría, pero recuerda su pelea y duda. A lo que Shitae se le burla de forma bien castrosa e insoportable, lo que termina por sacar de quicio a Jun y este empieza a ir con todo. La potencia de sus ataques era formidable, pero Shitae ya había adquirido experiencia. El principio de toda ofensa era que la estabilidad del núcleo era la responsable del equilibrio, la respiración y el ritmo. Shitae se mete por dentro de su guardia y le encaja un buen recto en el estómago. Jun se resiente del golpe y Shitae aprovecha para seguir su ofensiva. Jun busca recibirlo con un recto, pero Shitae esquiva con un paso lateral e inmediatamente lo sigue con un gancho en la misma zona y lo sigue atacando. Jun se cubre con la guardia de tortuga para recuperar el aire que había perdido. Shitae pone una mano por delante y tapa su campo de visión, y a continuación usa el mismo golpe del karate Kyokushin con el que Taeyun lo había vencido a él. En las artes marciales existía el proceso mediante el cual se aprendían técnicas en entrenamiento, se aplicaban en sparring y se utilizaban en peleas. Si la dificultad de una pelea presionaba el marco existente, cada habilidad se podía unificar en un nivel superior y se utilizaba para la supervivencia. Eso era el pensamiento adaptativo, cuando los combatientes establecían su dominio a través de la acumulación de habilidades prácticas e iban aún más allá para utilizar ideas más creativas. Pero Shitae se había saltado 2 pasos, porque había utilizado una técnica que jamás había entrenado, y no era la primera vez que lo hacía. Su visión corporal no era solo seguir y reaccionar a los movimientos con los ojos, su cuerpo le dejaba entender los principios detrás de cada habilidad. Era un genio natural, era un regalo del diablo, heredado de Shiodae. Tras el golpe, Jun le mete un codazo en la nariz y ambos caen al suelo. Al ver el genio de Shitae, María comienza a entender por qué su padre, pese a su política de no aceptar extranjeros en el dojo, había aceptado a Shiodae, desencadenando las tragedias posteriores que la marcaron de por vida. Jun se levanta bastante dolorido y le dice a Shitae que se rinda. Este ve su nariz rota, con lágrimas, habiendo perdido ya la voluntad de luchar. Le habla a María y ella le dice que no le importa. Debería haberlo apuñalado cuando tuvo la oportunidad, y ahora debería luchar hasta el final. Jun va a atacarlo, pero Shitae estaba ya mentalmente fuera de la pelea y no podía ni defenderse, por lo que Jun se detiene y le dice a María que si querían pelear sin reglas, deberían ir a un lugar conocido como el túnel. Allí, no importaba si apuñalaban a alguien o le arrancaban la cabeza. Dicho esto, Jun admite su derrota ante Shitae y se retira. Tras soñar con su madre y su hermana, Shitae despierta en el hospital con Shieun viéndole. Ella le dice lo preocupada que está por lo que está haciendo y le pregunta si acaso las personas que lo rodean no significaban nada para él. Él le dice que él no hacía eso porque le gustaba. Más, cada vez que peleaba, empezaba a odiarlo más. Él simplemente no era el tipo de persona a la que le podía gustar eso, y aún así, era la única forma de encontrar a su hermana, pelear y volverse cada vez más fuerte. Él solo extrañaba a su hermana y lamentaba haber nacido tan débil. Un miembro del equipo de periodismo de la escuela estaba haciendo una investigación sobre el pasado de María y descubrió la existencia de Shiodae. Al ver su historial, este estaba invicto en todas las competiciones en las que participó, hasta que, hacía 27 años, había matado a uno de sus oponentes. En la entrevista posterior, dijo que su único pecado era ser demasiado fuerte.
Luego fue expulsado y viajó a Brasil, donde no se reportó ninguna actividad. Sin embargo, este periodista descubre también el parentesco biológico entre él y Yujitae. María y Yujitae llegan a la entrada del túnel, donde hay una especie de peaje y les piden que paguen. Se encargan de recontracagar a palos a todos los guardias y Yujitae empieza a demostrar un claro sadismo al pelear, hasta el punto de que María tiene que detenerlo, mientras que él busca su aprobación. Muy dentro del túnel se estaban llevando a cabo unos combates clandestinos y todo parecía estar organizado por una persona con pelo largo. Viene una chica y le cuenta lo que había pasado en la entrada, pero su jefe le dice que no moleste porque tenía un invitado, el cual era Yang, de la clase 3, quien se enoja al ver que el peleador por el que apostó pierde. Pero una compañera también de la clase 3 le dice que no se preocupe porque ella había apostado a full por el otro. Al pasar por la entrada del túnel, María y Yujitae avanzan por una zona industrial abandonada, con muy poca gente. Son rodeados por un grupo de pibes quienes les dicen que nunca los habían visto ahí. Yujitae inmediatamente ataca a uno y provoca a los otros para que lo ataquen. Los derrota y resulta demasiado agotador. María le dice que no es eficaz exigirse tanto, pero Yujitae no hace caso, se levanta y sigue adelante. Llegan a otro túnel donde los esperan dos rubios que son gemelos. Y eran unos Gym Bros de los más fuertes del túnel, que medían la fuerza de la gente preguntándoles cuál era el total de sus 3 grandes levantamientos, es decir, press de banca, sentadilla y peso muerto. Yujitae miente y les dice que 600, lo cual se creen, siendo fácilmente derrotados por el dúo. En cierta parte del túnel se habla de la derrota de los gemelos a mano de 2 intrusos desconocidos. Un hombre regando una planta dice que debería ir a verlos, siendo su nombre Hogul, miembro de una facción llamada Steelworks. María y Yujitae llegan a lo que se conocía como el tercer bloque del túnel y comen en un restaurante. El cocinero y dueño del local, el cual era el líder de la facción de ese bloque, les da comida gratis ya que no solían tener clientes. Llegan un montón de miembros de una facción llamada Red Hell, cuyos miembros eran todos a los que Yujitae y María habían estado rompiéndoles el orto. Y este grupo estaba siendo comandado por esta pibita que ya vimos la cual era la mano derecha del líder de Red Hell. Pero el dueño del restaurante y jefe del tercer bloque, Bob Sop, les dice que ellos eran sus clientes y no dejaría que armaran quilombo en su territorio, por lo que todos empiezan a comer. Hogul llama a Bob Sop y le cuenta la situación sobre aquella pareja que estaba comiendo en su local y cómo estaban siendo perseguidos por Red Hell. Va a hacer como que les da la cuenta, pero es solo un aviso para que salgan por la puerta de atrás. La socia de Bob Sop saca un extintor y Yujitae y María aprovechan para escapar y empiezan a atravesar un túnel completamente oscuro y con agua. Ella le cuenta sobre su ciudad natal, la cual era una favela brasileña, no muy diferente a aquel lugar. Allí, los asesinatos, drogas, apuestas, terror y enfermedades eran el pan de cada día. Mediante el olfato, un sentido directamente conectado a los recuerdos y emociones, María podía distinguir un olor familiar en ese túnel en específico. El olor a cadáveres en descomposición. En ese momento, aparece una imponente figura en la oscuridad del túnel, bloqueándoles el paso. La figura habla sobre matar la luz, mostrándose como un hombre que claramente no tenía todos los caramelos en el frasco, por no decir ninguno, y empieza a gritar y a correr hacia ellos. María le da su celular a Yujitae y lo recibe con un rodillazo, y una seguidilla de ataques que remata con otro rodillazo en la cabeza que lo tumba. Pero aquel individuo comienza a decir el nombre de María, la mira y le dice que ella era María da Cascos. Cambiamos al elenco de las clases, quienes estaban pasando sus vacaciones normalmente. Shivaram recibe una llamada de su amiga, la exnovia de Jongwon, la cual se encontraba mal, y le pregunta a Baram si seguía en contacto con él, quien vemos que resulta ser con quien María y Yujitae se habían encontrado en el túnel. Jongwon siempre se autoconvenció de que lo que hacía era lo correcto, que no se parecía en nada a los victimarios a los que castigaba. No creía lo de que su novia lo había dejado porque ella tenía miedo de que se convirtiera en ese tipo de persona. Lo dejó porque había fallado. Dejó que el mal lo venciera al perder con María. Necesitaba probárselo a sí mismo, mantenerse leal a su palabra. Así contactó con el presidente de la escuela y esto lo llevó a formar parte de una especie de proceso quirúrgico. Cuando él conoció a su novia, él sabía que ella necesitaba llenar el vacío que dejó la muerte de su hermano, quien fue víctima de bullying. Él sabía que aunque ella ocultaba su dolor, esa pérdida la había devastado y la atormentaba cada día de su vida. Ella quería que los culpables murieran y su dolor le era transmitido a él. Él empezó a creer que la única manera de pagar era con la misma moneda. Entrenó y eventualmente encontró al sujeto responsable de la muerte del hermano, que con solo un vistazo pudo darse cuenta inmediatamente de que no había cambiado en lo absoluto, lo que lo alivió. El chico suplicó por piedad, pero para Jongwon no había perdón, y aunque su pecado no tenía tasa de interés y no pagaría los incontables días que su novia había pasado llorando y sufriendo, su asesinato no tuvo precio. Al ver la noticia sobre la muerte del asesino de su hermano, ella lloró de felicidad y le agradeció a Dios por escuchar sus plegarias, y desde entonces Jongwon se había propuesto impartir justicia por mano propia. El doctor que operó a Jongwon se sorprendió de que éste era capaz de sonreír, lo que consideró un gran descubrimiento, pero que aún así la operación había sido un fracaso.
Shitae lo reconoce y lo bardea. Le dice a María que vaya a destrozarlo, pero María, a diferencia de él, se había paralizado y estaba temblando. Ella observa las suturas en la frente de Jong-won y recuerda su tiempo en la clase 3 y cómo su entonces sed de sangre se había desvanecido al ver a un peleador con el mismo tipo de cicatrices en la frente. Se implica que María conocía anteriormente a esta persona y que esta pudo haber sido la razón por la que escapó de la clase 3 y no por haber perdido como se creía. Ella intenta hablar con Jong-won y preguntarle qué le había pasado. Quería apelar a lo que quedara de su conciencia. Él ataca. Shitae está por moverse, pero María le dice que está bien y que se quede atrás. Ella le grita a Jong-won que se calme y que no quería pelear con él, pero este la estampa contra la pared y la tira al suelo de una piña, para luego martillarla con ambos brazos y fracturarle las costillas. Shitae lo embiste y ambos caen al agua. Ahí, Shitae logra ver los múltiples cuerpos en descomposición que Jong-won había dejado en aquel túnel. La bestia se para ante él y en ese momento el corazón de Shitae late con intensidad y siente la emoción más primitiva y poderosa en la historia de la humanidad: el miedo. Sentimos miedo porque es beneficioso para nuestra supervivencia, un instinto básico creado en respuesta a nuestros depredadores, una obsesión hacia la vida, un mecanismo de defensa para garantizar nuestra sobrevivencia. Eso era el miedo. Shitae se dice a sí mismo que deje de temblar. Solo había una emoción lo suficientemente fuerte como para hacerle frente al miedo: la ira. Un instinto básico creado en respuesta a nuestros depredadores, un mecanismo de ofensa para garantizar nuestra sobrevivencia. Shitae se grita desesperadamente que deje de temblar, mientras con sus dedos desgarra la piel alrededor de sus ojos y párpados, hasta que finalmente lo hace. Con la sangre goteando y cayendo en el agua infectada por incontables muertes, desafía a su oponente y lo invita a acercarse. La raíz de la ira de Shitae se hallaba en su odio hacia su propia debilidad. Era una versión perversa de lo que llamamos coraje. Toma un cráneo de uno de los cuerpos y golpea a su rival con él, expulsando un ojo de su cuenca. Pero aquel individuo ya no percibía el dolor e inmediatamente responde, enviando a Shitae hacia atrás. Toma su ojo colgando y directamente se lo arranca, tiempo que Shitae lo usa para conectar una patada en el cuello, iniciando una brutal y sangrienta confrontación en la que Shitae, aun siendo superado físicamente, intercambia golpes con aquel monstruoso ser. Y en contraposición a las vidas despreocupadas y felices que sus compañeros estaban llevando en ese momento, misma vida que Shitae estaba dejando atrás en esta pelea. Con cada golpe que esquivaba y cada golpe que daba, no había espacio para nada más que la violencia, siendo las únicas dos figuras visibles entre la luz de las linternas y la oscuridad del túnel. Jong-won arroja a Shitae hacia unos cuerpos y este le tira un brazo, lo que es seguido por un mutuo lanzamiento de puños que ambos reciben en el rostro. Shitae estaba a punto de perder la conciencia, pero en un instante regresa e intenta la palanca, que logra con éxito, rompiéndole el brazo. María despierta para ver a Jong-won forcejeando con Shitae para zafarse de la llave, y con su resistencia y fuerza que ya eran inhumanas, lo levanta y lo azota contra el piso repetidas veces. Pero Shitae se rehúsa a soltarlo, porque sabía que moriría si lo hacía. Jong-won lo intenta ahogar, y María apenas podía moverse por el dolor. Shitae parece perder el conocimiento, y luego de intentar liberarse, sucumbe. Jong-won lo está por rematar, y María lo toma por detrás y en un rápido movimiento le rompe el cuello. Se lo lleva a un flashback. Era la llegada de María a la preparatoria en Namil. Jong-won la ve con odio apenas la conoce, y Yang, cuando aún estaban en la misma clase, aparece a su lado. Le dice que María era una asesina. No necesitaba haberlo visto, lo sentía. Jong-won no cree en ese tipo de cosas. Yang dice que la gente solo creía en lo que veía y veía lo que quería. A eso se le llamaba sesgo de confirmación. Nadie en su sano juicio asesinaría. Los asesinos eran escoria con la mente llena de pensamientos en blanco y negro y falsas dicotomías. Le propone que maten a María, ya que él sabía que Jong-won ya había pensado en matarla. Jong-won lo rechazó agresivamente, pero Yang se liberó de su agarre fácilmente y le dice que el tipo de persona más triste era aquella que se creía especial. Le dice que María y él eran iguales. Ambos eran asesinos. Y así, la conciencia de Jong-won parece regresar brevemente durante sus últimos segundos de vida. Se cuestiona qué estaba buscando probar con sus acciones, y si a lo mejor, cuando encontró a su novia rezando, en realidad, ella estaba rezando por él, desvaneciéndose. María le da primeros auxilios a Shitae. Bob Sapp y su socia llegan a buscarlos, pero ya no estaban, solo había cadáveres. No podían creer que esos dos realmente habían logrado matar al monstruo. Al otro lado del túnel, Howell se encuentra con un Shitae recién salido del infierno, cargando con una inconsciente María en su espalda. Howell le hace algunas preguntas, pero Shitae solo insiste en encontrar un hospital con los ojos inyectados de sangre. Bob Sapp sale del túnel y lo choca sin querer, a lo que Shitae finalmente colapsa.
Lo llevan a un hospital de la ciudad y Bob Sapp y su socia le cuentan a Hogul todo lo que pasó. Él le dice que lo supo al ver los ojos de Shitae al salir de la fosa de cadáveres. Era un sabueso del infierno y su intención era llevarlo a lo que se conocía como el Club de la Lucha, que eran las peleas clandestinas que se hacían en el túnel. Hogul va a hablarle a Shitae, quien estaba demasiado inestable. Hogul en resumen le dice que él pertenecía a una facción llamada Steelworks, la cual era la oposición a la otra gran facción del túnel llamada Red Hell. En el túnel había una arena de combate llamada el Club de la Lucha. Steelworks buscaba detener la tiranía de Red Hell en el túnel. Hogul quería que Shitae peleara por ellos en el Club de la Lucha, lo que le daría suficiente dinero para pagar el tratamiento de María, la cual estaba bastante grave. Además de encontrar a Oshin, el doctor que había convertido a Shongo en monstruo, que trabajaba para Red Hell y realizaba ese tipo de experimentos en la gente. En el restaurante de Bob Sapp vemos a los dos grandes peleadores de Red Hell, un rubio y Sunny, cuidando la puerta, mientras dentro, la líder de Red Hell, la pelirroja, interrogaba a Bob Sapp y su socia respecto al paradero de los dos intrusos, culpando a su mano derecha, Bomi, por su fracaso y golpeándola, pero Bob Sapp la protege. Luego, hay una reunión entre Steelworks y Red Hell. La líder de Red Hell le informa al líder de Steelworks que tenían de rehén a Bob Sapp y su socia y pedían parte de su territorio para entregárselos, ya que ellos habían permitido que los intrusos se infiltraran. El líder dice que esos intrusos eran miembros de Steelworks, a lo que Hogul da un paso adelante y propone un combate a muerte, en el que apostaría su mano derecha. En una de las entradas del túnel vemos a un par de pibes en una garita. Ven a Shitae a punto de entrar y lo detienen, a lo que su respuesta es esta carita. El encargado de esa garita les dice que su jefe, Hogul, le había dicho que habría un invitado y que lo dejen pasar, pero Shitae lo mira por la ventana y lo reconoce, rompiéndola de una piña. Los lacayos lo atacan, pero se deshace de ellos con suma facilidad y encara al encargado, el cual resulta ser el mismo gordo que le hacía bullying a su amigo Ogdon. Shitae se burla de él y juega con él mientras le da una paliza y le baja todos los dientes, lo que disfruta maniáticamente. El gordo intenta hacerle una llave de judo, pero solo consigue quitarle la camisa, revelando un cuerpo entrenado y curtido en batalla, lleno de cicatrices, junto a una mirada fulminante. Le mete una golpiza sin compasión y toma del cuello a la piba que estaba afuera. Dice que odiaba a aquellos que siempre iban de duros y al tener su vida en riesgo resultaban ser putitos. Pero ella era diferente. No le importaba una basura que solo se escondía detrás de otros. Pero la piba había llamado a una rubia que se hace la heroica, lo que Shitae no soporta y la destroza, mientras a su vez se burla de ella, haciendo reír incluso a la piba que la llamó. Acaba con ella y no para de golpearla. La piba intenta detenerlo. Shitae la aparta y le dice que era igual al resto, cambiando de actitud cuando las cosas le salían mal. Si él fuera más débil que sus amigos, estaría tirado en el piso mientras se burlaban de él, incluida ella, pese a que no habría hecho nada. Le dice que ella nunca había tenido que pelear sola y no entendía lo doloroso que realmente era pelear, así que podía hacer que otros pelearan con ella sin ninguna culpa mientras se sentaba sana y salva y no hacía nada. Ella solo grita en desesperación mientras Shitae sigue destruyendo a golpes a la rubia. Toma un vidrio del suelo y se lo da a la chica. Le dice que si quería salvar a su amiga iba a tener que luchar, que intente apuñalarlo. Iba a morir luchando. Una muerte patética era la única forma de redimirse. Ella lo obedece. Cortamos a Hogul siendo cuestionado por sus compañeros de Steelworks respecto a elegir a Shitae como peleador. Él explica que ese muchacho tenía una enfermedad mental, había perdido su autoestima, el cual era el combustible de la vida y una parte fundamental de la psique humana. Las personas así usualmente eran armas vivientes cargadas con locura. No temía a la muerte, ya que ya había muerto. Vemos a Shitae persiguiendo a la chica a través de un bosque, gritándole que no huya porque aún no había terminado el trabajo, viendo un corte en su boca causado por el vidrio. Llegan hasta la base de Steelworks. Hogul le abre la puerta a la piba y detiene a Shitae, quien intenta atacarlo con el vidrio y le dice que eran iguales a Red Hell. Hogul lo arroja al piso con una llave de judo y le dice que él nunca dijo que fueran diferentes, pero que eso no importaba. Shitae había venido hasta ahí para obtener algo que necesitaba. Solo debían usarse mutuamente el uno al otro. Shitae ríe y se da cuenta de que él fue quien le enseñó al gordo bully al que le acababa de dar una paliza, judo. Se encuentra herido, así que acepta la propuesta de Hogul y le dice que esperaba que pudiese garantizar su seguridad. Hogul lo ayuda a moverse y le dice que todo dependía de cómo se comportara, y le dice que se abstuviera de hacer más cosas que generen animosidad. Shitae aprovecha y presiona el vidrio contra su cuello, tomándolo de rehén,
y les grita a los miembros de Steelworks que le den todo su dinero. Amenaza de muerte a Hogul, pero es noqueado por el líder de Steelworks, quien lo ataca por detrás con su mano Garfio. Bomi, la mano derecha de la líder de Red Hell, decide abandonarlos luego del maltrato que recibió y unirse a Steelworks, quienes fácilmente la aceptan y le montan una fiesta mientras Shitae es mantenido captivo. Tras una pesadilla, Shitae despierta una vez ya pinchó la joda y solo Hogul estaba despierto. Él le dice que él entendía que Shitae no estaba enojado con ellos y simplemente resultaron ser en quienes descargó su ira. Pese a que Shitae le dice que no, le cuenta la historia del túnel. Este tuvo su momento de gloria, lleno de gente y vida. Cuando el país entró en deuda, sin embargo, en mitad de una bancarrota nacional, nadie se fijó en aquel lugar remoto y olvidado. Los adultos, uno a uno, fueron abandonando el túnel, hasta que eventualmente solo quedaron niños que no existían en ningún registro. Les tomó tiempo crear las condiciones en las que pudieran comer y dormir, pero lograron manejarse sin ninguna ayuda del país o los adultos. Pero una vez cubrieron sus necesidades básicas, surgieron asuntos más complicados. Necesitaban orden. Allí, en un lugar sin un rastro de civilización, era natural que decidieran sus rangos basándose en la fuerza, sin importar lo despiadado que fuese, aunque para un outsider como Shitae solo pareciera que formaron pandillas por razones triviales. Shitae entonces le dice que cierre el orto. No necesitaba saber cómo se volvieron matones inútiles viviendo en un puto agujero. La razón por la que se habían vuelto pedazos de mierda era porque en primer lugar siempre fueron pedazos de mierda. Como el pelotudo que está manejando esa moto. Hogul lamenta que Shitae piense que hayan terminado en esa situación meramente por su incompetencia como individuos, pero Shitae replica que un perro que muerde debe ser puesto a dormir. Hogul le dice que debería perdonarse a sí mismo. Aunque sería raro que un extraño como él pudiese comprender del todo lo que lo atormentaba, no podía dejar de intentar entender a la gente, porque así era como podía entenderse a sí mismo. Él creía que las experiencias determinaban los pensamientos y los deseos determinaban la personalidad. Era imposible dejar de pensar voluntariamente o cambiar los deseos. Lo que se podía controlar era el entorno. Con la ayuda de todos, Hogul buscaba cambiar el entorno contaminado del túnel y sembrar semillas prósperas. Le dice a Shitae que lo necesitan a él para eso. Shitae lo manda a la mierda, pero él lo desata y le dice que la decisión era suya. Él entendía su ira. La misma desilusión fue lo que lo hizo empezar Jude. Red Hell ya había decidido a su peleador, uno de sus dos mejores, el cual era un rubio sociópata que se jactaba por su violencia. Bomi les muestra dibujos de los dos peleadores de Red Hell, cosa que a Shitae le parece una pelotudez. Bomi saca unos esteroides que robó de la farmacia del Dr. Oshin, y Shitae, al verlos, inmediatamente recuerda a Jongwon y patea la mesa y a Bomi. Hogul le dice a Bomi que simplemente se deje pegar hasta que se calme y Shitae los caga a palos. Llega el día de la pelea, Hogul es encadenado a una cuchilla gigante que le cortaría la mano si su luchador perdía. Shitae y su rival entran a la arena y Shitae, al verlo, le dice que se ve exactamente igual que en el dibujo. Yang y su compañera Lee Yang-kyun llegan a apostar. Yang demuestra la diferencia de la clase 3 con el resto de peleadores, tumbando a la mejor peleadora de Red Hell con un solo golpe, y acuerdan un porcentaje favorable con la pelirroja. El árbitro separa entre Shitae y el rubio y está por iniciar la pelea, pero Shitae lo golpea. Le quita el micrófono y golpea a su rival con él. Los que apostaron por el rubio dicen que está haciendo trampa y le dicen al referee que los pare, pero a este se le engancha el traje con las barreras que separaban a la audiencia de la arena y se quedan bolas. Shitae sigue golpeando a su oponente en el suelo y en el público se arma quilombo porque los que apostaron en su contra quieren meterse a pararlo, pero quienes apostaron por él lo defienden y corean pidiéndole a Shitae que mate al rubio, lo que le causa rechazo, y por el micrófono les grita a todos que cierren el orto, dejándolos sordos. Se mete a la audiencia y comienza a pegarles a todos. El rubio aprovecha y lo ataca por atrás, diciéndole que no había apuro y que se lo tomara con calma. Pese a que había recibido como cajón que no cierra, estaba pinchado con todo tipo de anabólicos de Oshin y se empieza a agarrar el gracias a una peleadora que había apostado su pierna en el club de la lucha el año pasado y su masoquismo, la cual era Sowol. El doctor Oshin había descubierto que ella tenía una condición que le hacía segregar muchas más endorfinas que la persona promedio, una sustancia psicoactiva producida por el hipotálamo y glándula pituitaria que producía un efecto anestésico y se solía liberar al momento del sexo y orgasmo, por lo que Oshin desarrolló un nuevo anabólico en base a esta condición.
Cada vez que Yushitae golpeaba al rubio, esto lo estimulaba más que dolerle. Yushitae dice que esta vez ganará. Piña va, piña viene. Y aunque Shitae conecta más golpes, parecía que el rubio se volvía cada vez más fuerte conforme era golpeado, como si tuviera el ultraego. Shitae queda de espaldas al público y estos le dicen que pelee mejor. Él agarra a uno, lo mete a la arena y le pisa la cabeza. El rubio se tira con una patada, pero Shitae esquiva y le da a un random. Shitae parece conectar un jab, pero resulta que en realidad le había intentado meter el pulgar en el ojo. Vuelve a intentar lo mismo, pero en el otro ojo. El rubio lo empieza a evitar hasta que Shitae hace una finta y le pega un puñetazo en la nuez, que continúa con una patada oblicua en la rodilla. Le muerde la nariz y le arranca un pedazo, cerrando con una clásica patada en la ingle. El rubio se levanta y aquel anabólico que había consumido activaba una sustancia en respuesta a gran estrés físico. La máxima capacidad durante una sobrecarga eran 10.000 veces mayor a la de la morfina. Va por Shitae y le da un codazo en el brazo para rompérselo, pero Shitae lo evita con su hiperflexibilidad, rotando su brazo y demostrando su jiu-jitsu haciéndole un triángulo. Mientras lo performa, cruza miradas con Shank a lo lejos y ambos se reconocen. El rubio pierde el conocimiento y empieza a tener una sobredosis, por lo que Yushitae perdería, ya que matar al oponente estaba prohibido y no se podía probar que hubiese muerto a causa de las drogas y no del daño recibido. Bobby salta desde la audiencia y lo inyecta en el corazón con un opioide que estabilizaba el ritmo cardíaco, deteniendo su sobredosis, y le hace fuck you a su ex jefa. El público se enoja con ella por su intervención, pero Shitae se les adelanta y empieza a cagarla a piñas, lo que los tranquiliza. Shank habla con el líder de Steelworks y le dice que él sabía que Shitae no era de por esos lares y que era realmente de las clases de lucha de la preparatoria Nam-Il, que no era correcto que un forastero representara a Steelworks y que lo más justo era que se le permitiera a Red Hell tener una revancha. Se nos cuenta entonces el pasado del túnel, empezando con Choi Shun-shun y Sowol, ambos originarios de este lugar. Pertenecían a una facción liderada por una vieja llamada Susie, para la cual debían robar dinero en el exterior y cuando no traían nada recibían una paliza. Shun-shun había robado un uniforme escolar, ya que siempre había querido tener una vida normal. Se lo muestra a Sowol y son encontrados por Howl, quien se preocupa al ver la cara magullada de Shun-shun, quien se asusta y se va junto con su bol. Y aquí, Howl decidió hacer algo para cambiar la situación del túnel. En aquel tiempo, los asuntos del túnel estaban influenciados por una organización llamada Fundación Kidari. Oshin, quien trabajaba para Susie y era su proveedor de narcóticos, le dice que Red Hell había perdido a su líder en una de las peleas del Club de la Lucha y ahora la pelirroja había asumido el mando. Con este cambio de paradigma, Howl vendría por los niños de Susie ya que tenía interés en ellos. Le dice que se iría del túnel para unirse a la Fundación Kidari. Howl negocia con Susie, propone hacer pelear a los niños y los que destacaran serían enviados a la preparatoria Nam-Il, financiados y sponsorizados por la Fundación Kidari. Pero esto implicaba que Susie debería cesar el yugo sobre ellos, a lo cual rechaza la oferta. Luego Howl piensa en Shun-shun y decide enseñarle artes marciales a los chicos sin que Susie se entere. Van a buscar a Shun-shun y Howl le dice que lo ayudarán a convertirse en un estudiante como siempre había querido, regalándole un celular por el cual le pasa la localización donde les enseñan. Shun-shun lleva a Sowol y a otros amigos y comienzan a ir cada vez más chicos por la comida. Y así empiezan el entrenamiento. La líder de Red Hell mira un combate entre su peleadora Sunny y otro peleador bajo el efecto de los narcóticos, pero sufre una sobredosis y muere. Un miembro de la Fundación Kidari, también viendo esto, concluyen que el proyecto era un fracaso y deciden poner un alto a la experimentación con sustancias en el túnel. Sowol y Shun-shun hacen sparring y esta, dada su condición, era estimulada por el dolor y lo vence con su judo. Mientras hablaba con su compañero sobre el progreso que estaban haciendo los chicos, Howl se topa con Oshin. Le pregunta qué le pasó al verlo melancólico y este dice que había estado muy cerca de lograr su cometido, de encontrar la verdadera felicidad que se encontraba dentro de cada persona. Él dice que los humanos no podían alcanzar la felicidad solo cambiando su entorno. Eso solo levantaba la vara para la felicidad y traía conflicto. Él creía que para liberarse de ese ciclo vicioso había que emancipar a los humanos de sus necesidades. Todos los problemas derivaban de los deseos de los individuos. Él dice que los humanos son meramente algoritmos complejos compuestos por genes, hormonas y neuronas, que la idea de Howl de manipular el entorno para controlar experiencias y su idea de seleccionar el algoritmo para controlar los deseos eran fundamentalmente similares. Pero Howl piensa que eso era lo mismo a la castración. Los humanos eran criaturas naturalmente débiles al raciocinio y a la lógica. Debía haber un balance entre ideales y realidad. Las soluciones sabias eran aquellas que consideraban sacrificios. El soportar esas pérdidas era lo que diferenciaba a los humanos de meras bestias, era lo que les daba dignidad.
Oshin piensa que la dignidad era un concepto subjetivo y que para eso mejor debería montarse una religión. En el mundo de hoy había más gente muriendo por comer demasiado que por inanición, más gente muriendo de vieja que de enfermedad y más gente muriendo por suicidio que por guerras. Le pregunta a Hogul si creía que la gente de hoy, que por primera vez en la historia de la humanidad habían eliminado casi por completo el hambre, las enfermedades, las guerras y avanzado a un mejor mundo, eran realmente más felices que las personas de antes. Pensar que el entorno hacía que las personas fueran mejores solo era optimismo barato. Si negar la verdad era lo mejor que podían hacer para ser felices, preferiría quitarse la vida. Él completaría su experimento bajo cualquier costo. Necesitaba el apoyo de la fundación. Aunque había sido despedido por ellos, necesitaba probarse ante ellos con nuevos resultados, por lo que se une a Red Hell. La pelirroja aprovecha esto para decirle a Susie, la cual era una adicta, que Oshin le seguiría suministrando drogas si le entregaba a sus niños. Hogul sabía que Oshin quería a los niños para sus experimentos. Hogul toma a Junjun y a los chicos que entrenaba y les dice que ellos no se involucren, ya que solo estaban tomando los niños más jóvenes. El grupo de pibes se pregunta si no hacer nada era lo correcto y en ese momento Sobol se detiene y observa a un ser escalofriante mirándolo entre los árboles, el cual menciona a Oshin y se mete dentro del bosque. Sobol deduce que aquella criatura era resultado de los experimentos de Oshin y ella empieza a pensar sobre el asunto, hasta que la vemos atacar a un grupo de Red Hell llevándose a un par de niños. Los miembros de Red Hell van a quejarse con Oshin ya que no podían entregarla a los niños por esa persona, la cual no se detenía sin importar cuánto la dañaran, lo cual llama su atención y les ordena que se la traigan. Susie descubre que Junjun era el que se estaba manteniendo en contacto con Hogul y empieza a golpearlo. Una chica de su grupo intenta ayudarlo, pero es apuñalada por Susie. Al llegar, Sobol ve esto y su primera reacción es reírse incontrolablemente e inmediatamente decide matar a Susie. Se arma un quilombo entre los pibes y los hombres de Susie y Junjun no puede soportar tanta violencia y sale corriendo. Él va hacia una reunión que estaban teniendo Red Hell y Steelworks, interrumpiéndola. Sobol se enfrenta a Susie, le corta los dedos y Susie la apuñala en una pierna, pero esto solo excita a Sobol, quien comienza a perseguirla. Susie se topa con los líderes de Red Hell y Steelworks y culpa a Hogul diciéndole que todo había sido plan suyo. Sobol aparece totalmente fuera de sí y dispuesta a acabar con Susie. Los hombres de Steelworks la someten y ella desafía a Susie a un combate a muerte, en el que apostaría a su pie derecho. Se vuelve más al pasado en el túnel cuando Oshin y Hogul eran niños. Estos pasaban el tiempo con un señor que era un bibliotecario y era uno de los últimos adultos del túnel. De ahí, ellos obtuvieron su afición por la lectura, y él les dio una buena infancia protegiéndolos de los horrores que podían llegar a ver. Él les enseñó que lo único que no cambiaba era el hecho de que todo el mundo cambiaba, pero eventualmente sucumbió ante su depresión. Tras reflexionar melancólicamente sobre el pasado, Hogul va a ver a Shitae y le admite su hipocresía. Necesitaba a alguien que no temiera la muerte, pero su plan fue un fracaso. Nunca debió haberlo conocido, y le da un sobre con plata. Shitae va al hospital a ver a María y se encuentra con Jeon, que la estaba cuidando. Shitae había traído el dinero que Hogul le dio para pagar las facturas del hospital. Comienza a contarle a Jeon sus desventuras en el túnel, cagando a palos y desfigurando a la gente, mientras se ríe como un enfermo. Y ella, si bien no sabe ni cómo reaccionar a lo que ve, recuerda cómo se quebró ante ella la última vez y decide que no puede hacer nada más que escucharlo y apoyarlo, actuando como si la situación fuera completamente normal. Luego, durante la noche, Shitae tiene una alucinación de Hogul con el brazo cortado, culpándolo, y se acuesta junto a María como un nene asustado. Él se da cuenta de que ella lo había salvado estando en el túnel, pero a la vez se había contradecido ya que primero le había dicho que luchara hasta la muerte. Recuerda que cuando la llevaba hasta la salida pisó varios cuerpos, meros trozos de carne. Pensó que muy probablemente una parte de él murió en ese túnel. Se preguntó si estaban en el infierno. Esos cadáveres también habían estado vivos en algún momento, comiendo, durmiendo, riendo, llorando. Vuelve a pensar en lo mucho que extrañaba a su hermana y en lo mucho que envidiaba a esos cuerpos. Ya no tenían que hacer nada. Todo se había acabado para ellos. Llora mientras toma a María del cuello, alzando su puño y diciéndole que todo se acababa cuando morías. Por eso es que estalla contra ella por haberle salvado la vida, preguntándose una y otra vez el por qué mientras golpea en frustración. La cama y deseaba, ojalá estar muerta, rompiendo desconsoladamente en llanto, para finalmente marcharse al hospital. Decide volver al túnel para pelear,
y le hacen una fiesta. Después, mientras preparan la cuchilla para Hogul, el autor nos trolea con prácticamente un capítulo entero del referee bailando, pero este se tropieza y la cuchilla le cae arriba de la mano. Sowol y Junjun se cruzan con Ji-eun en el hospital. Sowol la reconoce y la sigue hasta la habitación de María, quien empieza a dar señales de despertar. Ji-eun les explica todo y Junjun le explica a Sowol que él fue el que les recomendó ir al túnel. Llega el día de la revancha. Sunny ya entra a la arena y Hogul es puesto en la misma posición con solo una cadena sosteniendo la cuchilla gigante sobre su mano. Shitae llega con un atuendo ridículo parecido a Doble D que lo hacía parecer horrible, ya que a Sunny ya le gustaban los tipos facheros y odiaba la fealdad. El árbitro había conseguido quitar el brazo antes de que se lo cortara la cuchilla y estaba ileso, pero mientras se jactaba de su suerte, Shitae pasa por su lado y le vuelve a arrancar el traje, para luego ponerse a pelear de vuelta con la audiencia, y una vez se desahoga, los NPC le abren el paso como si nada para que comience el combate. Shitae se presenta a Sunny y le dice que la ama, le pregunta si es guapo, y le hace la pose del Capitán Ginyu. La jugada le sale bien a Shitae, pero no por su disfraz ni por sus jodas, sino porque Sunny era capaz de ver todos los signos de deterioro y negligencia de su propia apariencia, lo que le genera repulsión y la molesta sobremanera, poniendo su guardia de Muay Thai. Shitae arranca un pedazo de madera de la barrera y se la lanza a Sunny, quien la rompe de un codazo. Shitae intenta aprovechar esta distracción pero recibe una tip en la jeta, pasando de largo y quedando de rodillas. Gracias a tener esta patada en su arsenal, el rango de Sunny era demasiado largo y Shitae simplemente no podía acercarse. La audiencia se burla de Shitae y este les responde. A Sunny le molesta que no se concentre en el combate y suspira, pero justo en este momento Shitae aprovecha para golpearla con un revés e iniciar su ofensiva. Sunny intenta la tip, pero al estar cerca Shitae es capaz de apartarla, a lo que ella va por un codazo que Shitae esquiva. Sunny intenta agarrarlo y entrar en el clinch, pero el cuello de Shitae estaba grasoso, a lo que le pega un rodillazo en la cabeza. Le rompe la nariz y le apaga las luces por momentos, pero el shock de ver al referee desnudo es suficiente para reactivar su sistema. Se defiende de los ataques de Shitae, contraataca con una low que no parece mucho, pero que tras unos segundos lo pone de rodillas. Sunny entonces patea a Shitae, quien se cubre, pero se hiere un antebrazo en el proceso. Entran en clinch, Sunny sigue pateando, lo que causa bastante daño en las extremidades de Shitae al defenderse, y al querer intentar entrar en el clinch de nuevo, es apartado con la tip. Shitae intenta contrarrestar tirando también una tip, pero claramente no estaba igual de condicionado para recibirlas y termina siendo el único que recibe daño. Su ventaja era que al tener Sunny la nariz rota, su respiración se dificultaba cada vez más por la sangre, pero se estaba centrando demasiado en mantener su guardia y cambiar la corda a los movimientos de Shitae, atacando solo luego de bloquear. Nuevamente se enfrascan en clinch y Shitae muerde su antebrazo. Sunny lo quita con un rodillazo y propina un codazo en la cabeza. Tras otras dos low kicks de Sunny, las piernas de Shitae ceden y cae al piso. Pero así todo, trata de derribarla. Ella, en el forcejeo para quitárselo, termina tambaleándose y cayendo hacia atrás, quedando espalda contra la barrera, muy agotada. Aunque Shitae estaba peor, esforzándose para siquiera poder levantarse. Con toda la audiencia pidiéndole que muera, se levanta. Y Sunny ve en él, no el maniático con el que había estado peleando, sino a un niño asustado y llorando. Ella siente el inexplicable impulso de abrazarlo. Shitae se agacha sacándose la bolsa que tenía puesta sobre su camisa, agarra a Sunny de ambos brazos y le asesta un cabezazo en todo lo que se llama jeta. No obstante, lejos del KO que debería ser, esto solo activa el efecto de los anabólicos al 100% y Sunny se transforma en un super tallarín ante un impactado Shitae. Estando en su modo virus, absolutamente mamadísima con un poquito de ayudín, se endereza la nariz. Shitae pensaba que ya ni siquiera era humana. Le pide que si moría, le diga a su amiga, María, que probablemente vendría a buscarlo, que había luchado hasta el final, sin dudar, una sola vez. Sunny acepta su petición, ya que lo consideraba el más fuerte al que jamás se había enfrentado. Y todo parece terminar en un segundo, con un solo golpe. María despierta tras su prolongado coma. Shitae también despierta luego de ser noqueado brevemente por el golpe, habiendo atravesado la barrera y todo. Bobby, por mientras, crea una distracción amenazando con besar a Hogul, el cual le gustaba a Sunny. Esta última revela que ella no quería ganar, de hecho, iba a matar a Shitae y ser descalificada para que Hogul no perdiera la mano. Revelación que no deja a nadie indiferente, sobre todo a la parte del público que había apostado por ella, generando discordia. En eso, Shitae trata de recuperar su aliento en el suelo, y de pronto, las írises desaparecen de su
sus pupilas. Shitae es devuelto a uno de los muchos debates morales que había tenido con Howl en el poco tiempo en el que se llevaban conociendo. De debate tenía poco, porque más que nada era Howl sermoneándolo y Shitae insultando, golpeándolo, porque siempre le que cierre el orto. Cuestión que Howl llegó a señalar la hipocresía de Shitae en su odio hacia la violencia y su odio hacia la gente que vivía en el túnel, y que dicho odio era porque en ellos veía un reflejo de sí mismo. Shitae le dice que solo le gustaba el sonido de su propia voz y era un charlatán. Howl admite que siempre había sido pura palabrería, pero Shitae ya sabía la respuesta. Él podía volver hacia atrás porque ya conocía la dirección. A diferencia de Howl, Shitae podía actuar mal porque en el fondo él era bueno. Es dirigido a otro rincón en su mente, en donde está en un rincón literal de su habitación. Toma los folletos de Se Busca de su hermana y ella se manifiesta frente a él. Él le pregunta si podía rendirse. Él siempre supo que jamás iba a encontrarla colocando folletos. Al fin y al cabo, se trataba de un caso que incluso eludía a la policía. En realidad, solo lo hacía para aliviar la culpa que sentía. Se mentía a sí mismo. Quería creer que ella estaba viviendo una buena vida en algún lugar. No quería admitir que estaba roto. Se preguntaba entonces si realmente la extrañaba a ella o solo extrañaba la comodidad de esos tiempos, riéndose. Shitae se come los folletos, dice que todos los problemas se habían ido y se preguntaba por qué estaba tan obsesionado con su hermana. Una sombra lo toma de atrás y le dice que ya era tarde para huir. Siempre estaba buscando excusas para no hacer las cosas. La única razón por la que luchaba era porque siempre perdía. No era solo el hecho de que su padre se llevó a su hermana, era el hecho de que fue privado de elegir. Debía familiarizarse con el sufrimiento, preguntarse si temía la muerte o solo tenía la agonía que le precedía. Shitae empieza a retorcerse de dolor en el suelo de la arena mientras exclamaba que su cicatriz dolía. Piensa entonces en que por fin podía recordar a su madre y que él la había matado, viendo a una anciana extraña que habla sobre su hijo, cuyo nombre coincidía con el luchador al que Shu Daegat había asesinado en un combate. Se da a entender que esta mujer trató de asesinar a Shitae en venganza por su hijo y su madre perdió la vida intentando protegerlo. En ese entonces, Shitae tiene una suerte de epifanía. Siempre hubo una respuesta sencilla para todo, una forma de ser absuelto de la culpa por cosas que ni siquiera había hecho, pero que había cargado durante tantos años. Su expiación sería matar a su padre, y así su hermana lo perdonaría. Él le habla a alguien y dice que no lo había matado, así que debía seguir viviendo, por lo que todo aquello era culpa suya. No se entiende si se lo dice a Sunny o realmente le está hablando a su padre. Se nos muestra una conversación entre Howl y Oshin. Si bien Oshin jamás creyó en el libre albedrío y en la existencia de una voluntad propia, creía que era posible crear ese libre albedrío. Eso era el transhumanismo. Y el primer paso era romper los límites biológicos que poseían los humanos. Shitae va corriendo hacia Sunny, quien trata de recibirlo con una tip, pero Shitae desaparece y aparece en el aire, pateándole el cráneo, y conecta otro golpe antes de que Sunny pueda incluso terminar de armar el suyo. Y cuando lograba lanzarlo, Shitae ya no estaba ahí, y no era solo su velocidad, era como si él viera sus movimientos en cámara lenta, tirándola al piso para la sorpresa de todo espectador. El público empieza a vitorear a Shitae, incluso pidiendo chupársela. Su oponente se sentía minúscula, como si estuviera en la palma de su mano. Shitae se sentía emocionado. Era una sensación de seguridad que él siempre había deseado. Soul y sus amigos se ponen en marcha junto a María para ir a buscar a Shitae al túnel. Sunny se levanta y estaba confundida. Ella nunca había perdido una pelea, ni siquiera había tenido problemas. Se pregunta qué era exactamente Shitae, pero este elegantemente le pide que cierre el ojete. Vuelven a asumir sus respectivas guardias. El avance de ambos marca el inicio de la última ronda. Se encuentran cabeza a cabeza. Shitae esquiva como ya le era insignia. Sunny no para de atacar y Shitae aprovecha cada apertura para conectar, incluso fracturándole las costillas. Pero por el efecto de las drogas, Sunny continúa agrediendo y acertando golpes como podía. Shitae cambia su agarra en el clinch y la agarra del pelo, moviéndola y golpeándola con un codazo, para luego reventar la hostia mientras se caga de risa eufóricamente. Sunny intenta alejarlo enganchando dos dedos en el interior de su mejilla. Shitae tira la cabeza hacia adelante para propinar un cabezazo directo. En consecuencia, queda con un gran corte desde la comisura del labio hasta el pómulo, que presume
junto a una sonrisa escalofriante. Los posteriores intercambios son unilateralmente dominados por Shushitae. Sunny se jactaba de ser la luchadora más fuerte del túnel y ahora se veía aplastantemente superada por un monstruo que salió de la nada. En base a los anteriores fracasos, Oshin había desarrollado este nuevo anabólico que evitaba la sobredosis al tener 2 detonantes. La ira lo activaba, pero el miedo lo desactivaba. Shitae no se detiene. Sunny siente la desesperación como si se estuviera ahogando. La única forma de salvarse era intentar nadar. Su instinto de lucha o huida se activa y activa el esteroide, atacando a una velocidad apabullante que Shitae esquiva con facilidad. Por cada golpe que fallaba, golpeaba a un miembro de la audiencia en vez de a Shitae, quien se descojona de la risa, pero recibe una patada en la frente, cae al piso y recibe otra de la cual se cubre, atraviesa la barrera y termina en medio del público. Sunny lo sigue y él la recibe con un puñetazo que ella responde salvajemente, y luego él vuelve a responder, intercambiando ataques entre la multitud que los alienta a destruirse, hasta que de repente el bullicio se detiene y solo se escucha un silbido, seguido de una canción nupcial cantada por un macabro Shitae, quien traía arrastrando por los pelos a una derrotada Sunny Shah de vuelta a la arena, hacia donde la arroja, y es proclamado el ganador del combate. Él concluye en que era humano porque podía sentir dolor, derrama lágrimas a la par que sonríe en alivio. Aún sentía dolor, pero ya no se sentía culpable. Toma su pelo y se peina hacia atrás, dejando su cicatriz de la frente al descubierto. Y con un semblante totalmente diabólico, dice: se ríe. Su primer acto luego de esto es pisar a Sunny y dirigirse a Hogul. Él le dice que su bondad era falsa y que solo pretendía ser amable por tener miedo a ser herido. O eras malo o eras débil. En esto incluye a la audiencia, a quienes lo ayudaron, a los líderes y a Sunny, una drogadicta enamorada de un tipo al que le encantaba escuchar su propia voz. Le pregunta qué hacía ahí, pregunta que Hogul entonces se repite a sí mismo. Shitae le dice que todo eso era su culpa y que él era el mayor bastardo de todos. Toma a Sunny del pelo y se prepara para golpearla, mientras le dice a Hogul que disfrute de masturbarse con la mano izquierda de ahora en adelante, pretendiendo matarla para así perder el combate. Así, Shitae pisotea a Sunny, mientras los que apostaron en su contra estallan de emoción y él se deleita. Shang también había apostado que Shitae mataría a Sunny, así que se contenta con este resultado, pero su compañera, Lee Ja-kyun, patea a Shitae y lo aparta de su derrotada oponente. Shitae la reconoce como miembro de la clase 3 y VIP del club de la lucha. Shang le grita y le pregunta qué estaba haciendo, pero ella se dispone a luchar con Shitae. Toma el micrófono del árbitro y le informa a todo el público que Shitae no pertenecía al túnel sino a la preparatoria Nam-il. Se vuelven locos y se arma la gorda, llegando hasta las gradas superiores donde estaban los líderes de las facciones que organizaban el combate, llamándolos estafadores y pidiéndoles de vuelta su dinero. Esto confunde a Lee Ja-kyun, ya que su objetivo era que el combate simplemente siguiera, solo que con ella como sustituta de Sunny, pero le había salido mal. Shitae aprovecha y la golpea, e intenta apuñalarla con un pedazo de madera, a lo que ella detiene y le muerde el hombro. Shitae la apuñala con la madera y ella lanza un jab que Shitae esquiva inclinándose hacia atrás, pero se tropieza y cae de culo al suelo. Shitae es entonces tomado por sorpresa por un gancho, siendo el factor que lo sorprendió no su fuerza ni velocidad, sino su alcance, el cual era de unos sorprendentes 2 metros 15 centímetros, y junto con una proficiencia en boxeo, volvía el rango de ataque de Lee Ja-kyun algo más allá del sentido común. Shitae intenta una estrategia en la que esquivaría el primer jab, fingiría un placaje y sorprendería con un recto, pero al entrar en el rango de Lee Ja-kyun, el jab nunca llega. Un solo momento de duda hace que Shitae quede atrapado en la red. Lee Ja-kyun se lanza hacia él y lo embiste, agarrándolo con fuerza y reventándolo contra el duro piso, con su otra especialidad, la cual era la lucha. Shitae queda en el suelo largando espuma por la boca. A Lee Ja-kyun le dan ganas de vomitar por su alcoholismo y miembros del público aprovechan para empezar a patearla por arruinar todo. Al ver el quilombo que se armó, el líder de Steelworks dice que su paciencia se terminó y da una orden a sus hombres, quienes empiezan a apuñalar a todos. En la guerra de Vietnam, el promedio de balas que un francotirador americano necesitaba para matar a un enemigo era de 1.39. En cambio, la media de balas que un soldado de infantería necesitaba para matar a un enemigo a corta distancia eran alrededor de 50.000. La mayoría de los soldados disparaban al aire o se abstenían de disparar.
algo común en todos los campos de batalla. Los humanos tienen una fuerte aversión natural a matarse unos a otros. Una vez que el atacante reconoce a la víctima como un semejante, su voluntad de matar disminuía bruscamente. Por ello, matar requería varios amortiguadores para suavizar el golpe psicológico. El método más eficaz era, con diferencia, el aumentar la distancia. Cuando se miraba al enemigo a la cara, no se podía negar su humanidad. Sin embargo, a medida que aumentaba la distancia, la apariencia del enemigo se oscurecía cada vez más y la influencia de la propia culpa disminuía. Cuando es imposible saber el grado de destrucción que se está causando, la conciencia deja de actuar. De este modo, Internet podía considerarse un campo de batalla. La bomba atómica de Hiroshima había tomado más de 70.000 vidas, pero el piloto que la lanzó falleció en paz, sin ningún cargo de conciencia. Al final, solo los que mataron a sus enemigos en combate cuerpo a cuerpo sufrieron traumas durante toda su vida. Habían sentido las lágrimas y el sudor de sus enemigos, sus convulsiones, sus gritos, su sangre, su aliento, sus ojos y rostros distorsionados por el odio. Por eso, los soldados usaban herramientas en lugar de sus manos, instrumentos contundentes que pueden matar por ellos. Cuando atacaban con cuchillos, preferían rebanar, que tenían menos impacto psicológico que apuñalar. Basado en informes de combate de veteranos, todo esto eran sentimientos universales compartidos entre los humanos. Entonces, ¿qué le pasaba a los miembros de Steelworks? ¿Cómo eran capaces de cometer asesinatos a corta distancia con tanta facilidad? Sencillo. No a todos los seres humanos les pesaba la conciencia a la hora de cometer un asesinato. 2 personas de cada 100. El 2% de los humanos nacían con los rechazos psicológicos y las cualidades psicópatas agresivas mencionadas. Este era el escenario al que Howl había temido tanto. Las drogas de los miembros de Red Hell se activan y empiezan a contraatacar, convirtiéndose en todo un baño de sangre por ambas partes. Sobol, María, el Chinardo y el Pestañas llegan, desconcertados por el conflicto que los recibe, pero rápidamente se suman a la fragua. Por otro lado, un asesino de Steelworks se infiltra a la base de Red Hell, donde Oshin estaba con el rubio con el que había peleado Shitae. El rubio traiciona a Oshin y lo apuñala en la cabeza. Sus últimos pensamientos fueron que el concepto de Dios era un concepto que necesitaba dejar de existir. Lo único que podía salvar a la humanidad era la humanidad misma. Y sus últimas palabras fueron que el algoritmo que había puesto en marcha estaba vivo. En la arena, todo el pleito abruptamente se detiene cuando ven a la líder de Red Hell, la pelirroja, sometida por el líder de Steelworks, Kang Du, quien coloca una sierra en su mano protésica y se prepara para ejecutarla. Hogun le grita a su capitán que no lo haga y que aún podían solucionarlo. Kang Du exclama que la regla se había roto. Volverían a ser como antes, una sociedad sangrienta, donde reina la matanza y la pelirroja es decapitada. Su sangre rociando a la multitud, extasiada. Howl, gravemente afectado por este suceso y cargando con toda la culpa, por breves instantes llega a considerar de suscribirse de la vida con la misma cuchilla pensada para cortarle la mano. Su exalumna, Sobol, llega en el momento justo e impide que tome esta decisión, preguntándole si estaba bien. Ella le pregunta dónde estaba Yushitae, a lo que él le señala. Bom y Sunny toman la cabeza de su difunta líder y escapan. María llega a la arena y se encuentra con Yushitae, quien la abraza. Él se da cuenta que ella le gustaba, pero él era el hijo de su enemigo. Él podía ver el desprecio en su mirada, pero no le importaba, ya que apuntaban a la misma meta. Una puerta dentro del recuerdo se abre y el Yushitae actual encara al Yushitae antiguo. Le dice que al fin lo encontró y que él era el último, para luego lanzar un puñetazo. María le pregunta a Shitae si estaba bien, y este comienza a reír y le dice que realmente hacían el mejor equipo. Intenta levantarse para enfrentarse a Lee Shan-kyun, pero su cuerpo ya estaba en su límite por tanto daño y cansancio. Lee Shan-kyun se lanza a pelear con María. El combate es rápido y frenético. María opta por una estrategia defensiva, centrándose en esquivar. Shan-kyun rompe parte de la barrera a putazos, margen que María usa para iniciar su contraataque. Conecta, pero Shan-kyun siente la diferencia entre su fuerza cuando se enfrentaron en la clase 3 y la actual, dándose cuenta de que se había debilitado y disponiéndose a acabarla. Sobol protege a María bloqueando el golpe e intentando un lanzamiento en Lee Shan-kyun, a quien no puede mover. No en balde, el Chinardo aparece y aprovecha propinándole un martillazo en la cabeza.